Bien, pues la primera pregunta es eso, ¿qué formación se necesita para ser colorista? Pues antes la verdad es que era una cosa un poco complicada, yo creo, porque costaba aprender. Básicamente, o bien llegabas por la parte de fotoquímico y te metías en un laboratorio y aprendías pues el oficio desde el punto de vista más químico, o a lo mejor entrabas pues desde montaje, una cosa rara, o quizás desde fotografía, pero era extraño y sobre todo las salas eran lugares difíciles a los que llegar, las salas de color. Entonces pues bueno, costaba un poco aprender, era oficio, era aprender a base de aprenderlo a otras personas. Hoy en día ya no, hoy en día ya se ha establecido como una disciplina más del audiovisual, entonces pues bueno, se enseña en las escuelas dentro de los esquemas formativos más amplios, tipo dirección de fotografía, tipo montaje, o ya hay cursos específicos como los que hacemos nosotros en 709 Media Room u otras escuelas que enseñan bien los programas o bien la disciplina. O sea, ya hoy se ha democratizado más, digamos, el conocimiento, es más fácil poder aprenderlo en distintos sitios. Tú también eres director de fotografía, ¿no? Para ser colorista, ¿hace falta ser director de fotografía? ¿Ayuda o es independiente? Bueno, yo soy director de fotografía junior, es decir, no me puedo considerar un director de fotografía con nombre y apellidos. Pero sí, es verdad que me encanta la fotografía, he estudiado y he dirigido, y sí que creo que es necesario, porque al final el director de fotografía a tu lado te va a hablar en términos de la luz, te va a hablar en términos de contraste, claro. Muchas veces te va a citar incluso términos que son propios más de rodaje que de postproducción, y sobre todo tienes que entender un poco la gramática de la luz, a qué se enfrenta un director de fotografía cuando ilumina, y entender cuando tú ves un plano qué es lo que el director de fotografía pretendía hacer, o sea, por qué está haciendo esa relación de contraste, por qué está mezclando esas luces. Si no, es bastante fácil que te quedes en lo obvio, en que directamente tienes una mezcla de luces y a lo mejor incluso puedes tomarlo como un error, cuando verdaderamente es lo que está persiguiendo el director de fotografía en todo momento. Entonces sí que creo que a lo mejor no ser director de fotografía con nombre y apellidos, pero sí tener conocimientos profundos de fotografía para poder hacer etalonaje. ¿Cuál es el trabajo? Esta sería la pregunta, ¿no? ¿Cuál es el trabajo concreto de un colorista? Pues depende mucho del proyecto, de si es para un largometraje, una serie de televisión o publicidad o ese tipo de cosas. Pero yo lo distingo en dos cosas fundamentales. La primera, el que ha sido siempre, que es igualar. Es decir, cuando tenemos distintos materiales, a día de hoy más que distintos materiales, sobre todo distintas cámaras, nos encontramos con material de muchísimas cámaras, pues igualarlo y hacer que el espectador no note que pasamos de un plano a otro, igual que en montaje. O sea, ese es un etalonaje invisible. Por otro lado, gracias a las herramientas actuales y ya desde hace unos cuantos años, potenciar el trabajo del director de fotografía. De nuevo, volvemos al tema anterior, tienes que saber interpretar cuál es la fotografía que ha hecho tu director de foto para poder sacarle el máximo partido. Y en casos más reducidos, como por ejemplo publicidad, pues sacarle todo el jugo en lo que yo denomino la alquimia de la dirección de fotografía o del etalonaje, es decir, modos de fusión, cambiar las cosas de color, looks, ¿no? Estas cosas que ya a veces llamamos filtros, ese tipo de cosas, que no es sencillamente aplicar un filtro, sino generarlo tú, pero sí quizás desvirtuar un poco más el material original para convertirlo en una cosa distinta, como pueda ser a lo mejor un look 300 o un look así más forzado. En una ínfima parte de tu trabajo es reparar, ¿no? Arreglar, corregir los problemas que el material pueda tener. Lo que ocurre es que en ese caso, y es una pena porque muchas veces hay proyectos que vienen a ti solo buscando eso, en ese caso poco se puede hacer en la mayoría de los casos. Si tienes una señal que está mal, que está destrozada, bueno, pues a lo mejor la puedes arreglar un poco, pero nunca vas a poder sacarle jugo y que se vea bonita, porque ya de partida viene mal. Entonces, yo siempre digo que está muy mal usado en castellano los términos de corrección de color, porque parece que mentalmente tenemos que corregir algo, cuando realmente el etalonaje se debe denominar así, etalonaje o potenciación del color, llámalo como quieras, pero no pretendes corregir, sino sacar más el jugo a la fotografía del director de fotografía. Antes de seguir con la siguiente pregunta, en este caso es que te iba a preguntar, ¿es mejor entonces
o te ocurran unos proyectos que te llamen antes de empezar el proyecto, saber un poco todo cómo va antes del rodaje y luego ya que puedas hacer tu trabajo, a que después de hecho el rodaje, oye Luis, arreglarnos esto? Es vital que te llamen antes de hacer el rodaje. No se da en muchas ocasiones, lamentablemente, pero es vital, porque cuanto más información sepas tú desde antes de rodar, más puedes hablar con el director de fotografía para ayudarle, más puedes, desde el punto de vista técnico, afianzar de flujo de trabajo. Incluso, por ejemplo, en el último largometraje que he hecho, hemos podido aprovechar las pocas jornadas que teníamos de corrección de color para sacarle más jugo en base a haber trabajado de cierta manera en rodaje. Si yo no tengo una conversación con el director de fotografía antes de rodar, él a lo mejor rueda de otra manera, con otros settings en cámara, y nos comemos todo el trabajo en corrección de color, sencillamente igualando contrastes. Entonces es muy necesario, cada vez más, que la corrección de color y el flujo de trabajo se establezcan desde antes de rodar, que por desgracia muchas veces no se da. Oye, ¿cómo ha cambiado tu trabajo en los últimos años? Pues por un lado bien y por el otro mal. Por un lado bien en el sentido de que, bueno, pues con la democratización de los medios se ha abaratado el coste de las cuestiones técnicas, de los softwares, de las máquinas. Entonces, bueno, pues más correcciones o más proyectos, mejor dicho, pueden acceder a hacer talonaje. A lo mejor antes un corto no se lo podía permitir y ahora sí. Entonces, bueno, pues tienes más trabajo en ese sentido. Pero por otro lado, bueno, pues es cierto que los salarios han bajado mucho, porque lógicamente, bueno, pues hay más competencia, entonces no siempre puedes enseñar que lo que estás pagando para tu producción no es una máquina, sino es un profesional, no es sencillamente alguien que opera botones, sino es una experiencia y una disciplina, en fin, todas estas cosas que estamos cansados de decir los profesionales cinematográficos. Pero ha ocurrido esa balanza. A veces hay más trabajos, pero también a veces están peor pagados, digamos. Sí, es más por menos que ocurre por todos lados, que tienes que trabajar más por efectivamente. Ir cobrando menos. ¿Con qué equipo sueles trabajar y qué programas usas y por qué? Pues en principio yo soy de la opinión de que el colorista no debe ligarse a un solo programa o a un solo equipo, sino que eso debe depender de cada proyecto y de cada flujo de trabajo. Hay veces en las cuales no hay tiempo y entonces es mejor no salir del editor, no llevarte el material del editor a otro programa, no conformar, para poder ahorrar ese tiempo y ganarlo en etalonaje. Entonces pues trabajo con Avid Symphony o si es necesario pues con SpeedGrade de Adobe, es decir, con programas vinculados a la parte de edición. El plugin de Baselight para Avid, cosas que digamos que te den la velocidad de estar casi dentro del editor todavía. Si salimos, yo creo que los tres principales con los que trabajo yo son DaVinci Resolve, Baselight y Mística, y SGO Mística, que son a mi juicio los principales en corrección de color. Dependiendo del trabajo que haya que hacer y del presupuesto que se tenga, pues vamos a una sala o vamos a otra. Sí que es cierto que DaVinci Resolve, por el tema de que Blackmagic lo ha dejado gratuito, pues se ha establecido casi como un estándar tanto en postproducción como en rodaje. Pero eso no significa que hayan otras opciones para ciertos trabajos mejores. Entonces creo que el colorista debe estar abierto a elegir no en función de sus preferencias personales, sino en función de cada trabajo en particular, como el montador. O sea, al final el Avid, el Premiere, el Final son solo herramientas, es solo el martillo. Tú lo que tienes que saber es cómo aporrear la pared. Desde luego. Oye, en este sentido aprovecho y meto una pregunta. El hecho de que el DaVinci Resolve, vamos, el Live, ¿no?, pero que sea gratuito, ¿ha afectado de alguna forma vuestro trabajo? ¿Ha popularizado la colorización? Ha tenido un poco las mismas consecuencias que hablábamos antes. Es decir, por un lado, al popularizarlo, pues lo ha extendido como algo bueno y necesario para todos para todos los proyectos, tanto en la parte de rodaje, digamos, como en la parte de postproducción. Y obviamente, pues bueno, el que el software pueda llegar a más gente siempre es bueno para que esa gente aprenda, etcétera. El problema es que yo siempre digo lo mismo: la democratización de los medios no significa la democratización del conocimiento. Entonces, por un lado, hay un montón de gente que opera DaVinci Resolve
sin saber lo que están haciendo. Entonces, bueno, pues es una fantástica manera de cargarse el proyecto o incluso la fama del programa. Hay mucha gente que tiene un mal pensamiento de DaVinci Resolve porque ha visto muchas cosas escalonadas con ese programa mal. No es un problema del software, es un problema de la persona que lo ha hecho, pero en la cabeza de alguien que a lo mejor no sabe mucho de postproducción, se confunden las dos cosas. Entonces, por un lado ocurre eso, y por el otro también es verdad que, bueno, pues que al haberse regalado también de nuevo han caído los salarios, porque muchas veces lamentablemente vales lo que valga tu máquina. Entonces, bueno, pues es difícil hacer ver a veces que no se está pagando por un programa, ni siquiera se está pagando por una sala, por un ordenador, aunque eso es parte del presupuesto, por supuesto, sino que se está pagando fundamentalmente por un profesional que cumple tiempos, que le da un look artístico a la producción, que sabe trabajar con un director de fotografía, es decir, por un profesional humano y no por unos y ceros. Pero desde luego, como los yankees dicen, ha sido un game changer total el regalo de DaVinci Resolve Lite, absoluto. Hay una expresión que oí hace tiempo que decían que no son las flechas las que matan, sino el indio que las dispara, ¿no? Es muy buena, yo la he oído también, sí. Pero claro, a veces es complicado. Oye, videoclips, largometrajes, televisión, documentales, lo has comentado más antes, has trabajado en todos y trabajas en todos los medios, ¿no? ¿Qué diferencias principales hay entre los distintos tipos de producciones? Pues en drama, sea un largometraje o una serie de televisión, un cortometraje, normalmente el etalonnaje que se lleva más a cabo es el etalonnaje invisible, es decir, potenciamos el trabajo de la dirección de fotografía, pero nos mantenemos ocultos de manera que no se vea el trabajo de la corrección de color o del etalonnaje. Y de nuevo, nuestro principal trabajo es igualar. Cuanto mayor es el metraje, más te tienes que centrar en eso como tu prioridad absoluta, que te dé tiempo en las jornadas que te has marcado en igualar todo el material y darle un poco el look que el director de fotografía quiere general. Cuando vamos a duraciones menores, tipo videoclip, tipo publicidad, etcétera, ahí ya, aparte de hilar mucho más fino y de preocuparnos en que cada mascarita y cada cosa esté perfectamente hecha, o sea que no tienes tiempo cuando te enfrentas a los miles de planos de un largometraje, además de hilar fino o de hilar más fino, buscamos muchas veces más ese aspecto particular, ese look que nos distinga de otras producciones. Al fin y al cabo, en publicidad pues vamos a estar viendo algo durante 15 segundos, 20 segundos y tenemos que destacar de la parrilla. En un largometraje se supone que la persona está ahí porque quiere ver la película, entonces no tenemos que atraparle. Entonces lo que hacemos es jugar de otra manera, llevando la atención del espectador con nuestras máscaras y ese tipo de cosas. Oye, hablabas y ha salido a lo largo de la conversación y tenía además anotado el tema de los flujos de trabajo. Tú además también eres experto en flujos de trabajo, ¿no? ¿Qué importancia tienen los flujos de trabajo en el cine digital? Pues vital, porque realmente también teníamos flujos de trabajo en fotoquímico. Lo que ocurre es que los conocíamos todos y eran bastante sota caballo rey. Trabajas en 35, en 16, etalonaje una luz para montas, cortamos negativo y ya está. Etalonaje así fotoquímico también, en el Color Master, y ya de ahí salimos. Y tele, bueno, pues un telecine así bien hecho y poco más. Claro, ahora tenemos que si el RAW, que si la señal procesada, que si no 4, 5, 6 o 7 o 10 películas, sino decenas de cámaras distintas, cada una con sus parámetros, su colorimetría. Entonces, se ha complicado mucho. Si el productor que se enfrenta a una producción o el realizador que se enfrenta a una producción, pero digo ahora por hablar un poco de números, no sabe o no se deja aconsejar en torno a los flujos de trabajo, tiene muchas más paletas para acumular problemas y para gastar más dinero del necesario. Porque cuando sabemos aprovechar las partes técnicas, tenemos muchas más herramientas para prever los problemas o las situaciones que puedan surgir y para ahorrar costes fundamentalmente. Entonces, el diseño del flujo de trabajo, desde un pequeño cortometraje hasta un largometraje o cosas grandes como pues diseñar el flujo de trabajo de la filmoteca, como ando ahora metido y tal, son importantísimos porque es lo que hace que con menos consigas más. Como precisamente te iba a preguntar por cómo haces ahí el diseño, porque entiendo que ahora
pues como decías antes, no hay como parámetros previstos y prefijados, sino que hay que ser muy flexible en cada caso que te llega, ¿no? Claro. Para mí, lo fundamental a la hora de diseñar un flujo de trabajo, lo primero es dibujarlo. Yo tengo que ponerme delante de un papel, hablar con las personas que conocen más que yo de ese flujo de trabajo. Por ejemplo, cuando voy a una productora y me piden que optimice el flujo de trabajo, lo primero, ¿con qué cámaras trabajáis? Vemos las cámaras. ¿Qué procesos intermedios tenéis? ¿Hacéis corrección de color o etalonaje en rodaje? No. Y ahora montaje offline, vamos directamente al online. Entonces empezamos a desgranar. ¿Hacéis motion graphic? ¿En qué programa? Y empezamos a ver primero el estadio inicial, que sería la captura, los estadios intermedios y después cuáles son vuestros deliveries. Vamos a cine, vamos a internet, vamos a televisión. En función de eso y colocando flechas digo porque es lo que hago, colocando flechas entre unos lugares y otros, empiezas a ver físicamente, cuáles son las pruebas que tienes que hacer, por dónde tienes cuellos de botella, dónde vas a ver problemas de, bueno, pues es que este tipo de archivo no te lo va a leer este software en particular, y todo ese tipo de cosas. Puede ser a una escala pequeña o puede ser a una escala bastante más grande, pero siempre más o menos los parámetros son los mismos. Una vez que se establece, hay que hacer pruebas. Se hacen pruebas para ver que efectivamente todo lo que estamos pensando en teoría se cumple en la realidad en tiempos razonables, porque a lo mejor un determinado paso es teóricamente posible, pero se nos lleva toda la noche, ¿vale? Entonces no podemos hacerlo. Entonces, una vez hecho eso, queda como fijado. Entonces hay una parte teórica muy gorda detrás, porque sí que es verdad que hay que tener más o menos un poco la conciencia de cómo funcionan todas las piezas del rompecabezas. Luego hay una búsqueda particular de cada producción. Pues no sé si la cámara tal trabaja en 60 o en 59,94. Bueno, pues mira, tienes que buscarlo, o sea, no puedes saber de todos los datos. Y luego ya, una vez que se establecen esos principios, pues las pruebas. Y ahí ya, una vez terminado eso, ya a rodar. Desde luego. Oye, ya que estamos contigo, aprovechamos todas tus facetas de postproducción. Editor online también. Editor online, realmente editor online es un agregado a la parte de color. Se refiere a que, bueno, que tú eres el encargado de coger el timeline con el que ha montado el editor y convertirlo en eso que después verá el espectador en la pantalla grande. Es decir, a lo mejor el montador ha trabajado con un material a baja, ha trabajado en offline, y a ti te toca lo que se llama el proceso de conformado, que normalmente está muy cargado de sufrimiento. Sufrimiento, códigos de tiempo que no coinciden, efectos que la máquina no lee, etcétera. No es bonito, no es artístico, pero te toca hacerlo. Y de nuevo un poco una coordinación con los departamentos de Visual Effects para que te mande los efectos separados, 3Ds, etcétera. Entonces, digamos que la parte de color y editor online están más o menos muy vinculadas. Aunque, bueno, lo más divertido desde luego es sentarte y hacer color. Claro, desde luego. ¿Ha cambiado la parte de edición online mucho ahora que hay pues mucho producto final en DCP en vez de en 35? Sí, se ha simplificado tanto la parte de conformado entre un editor tipo un Avid, un Premiere o un Final y las máquinas de corrección de color. Los sistemas actuales para llevarnos metadatos tipo el XML y tal nos hacen la vida más fácil porque nos llevamos cada vez más información, y por otra parte es cierto que el DCP se convierte en un archivo digital más. Entonces, aunque tenga sus particularidades como cualquier delivery, pero bueno, es menos místico, si se puede utilizar esa palabra, que el fotoquímico, que al fin y al cabo era como, bueno, ¿y qué saldrá al final, no? O sea, hay una parte química ahí esotérica en el medio, siempre podías hacer pruebas, pero bueno, siempre te quedaba la parte esa del, pero es que este negro ha quedado demasiado negro. El DCP no, es más fiable en ese sentido, sí, más sencillo. Muy bien, pues ya para finalizar, como además veo que eres justo la parte antes de que veamos la película, ¿no? Digamos, ¿qué otros trabajos crees que puede surgir de postproducción en los próximos años, o cómo ves que va a cambiar precisamente tu trabajo en los próximos años, y bueno, pues, cómo podría ser eso para bien, sea para bien o para mal, claro? Pues lo que yo veo es que dependiendo del nivel está ocurriendo que la especialización se está perdiendo. Es decir, a un nivel alto sí que se mantienen los roles de colorista, montador, artista de visual effects, etcétera.
Pero en un nivel más pequeño y cada vez el escalón está más abajo, tenemos que ser hombres orquesta y hacerlo todo. Entonces, bueno, eso es algo que no me parece algo bueno, porque creo que, o sea, está bien tener los conocimientos de todo, por supuesto, está bien saber un muchito de todo, pero bueno, al final, cuanto más tiempo le dediquemos a una cosa, mejor será nuestra experiencia con eso y más sabremos. Entonces, bueno, pues esa es, digamos, la parte que no me gusta, la parte que considero mala de los cambios de profesión que está habiendo en la actualidad. En gran parte motivados porque también cada vez los softwares hacen más cosas todos. Es decir, ya con un Avid puedes hacer un montón de cosas, con un Premiere igual, con un Final igual. También en un DaVinci Resolve ya puedes editar. Entonces, bueno, pues todos se van metiendo en el terreno de todos. Entonces eso también hace que el operador tenga que saber todas esas disciplinas, cuando realmente yo puedo saber cómo es la flecha amarilla y la flecha roja de un programa de edición, pero no tengo por qué saber montar, son dos cosas distintas. Entonces, bueno, pues motivados de nuevo por esa revolución tecnológica, tenemos esos hombres orquesta. Y luego, por otro lado, lo que yo creo que es una figura que tiene que aparecer en breve aquí en España, que en otros países ya existe y está asentada, es una figura real de coordinación de postproducción, que de hecho no tiene que ser, existe en España, es decir, no es que no haya coordinadores de postproducción, pero bueno, no dejan de ser en muchos casos o un montador que le ha tocado el marrón o un colorista que directamente lo asume porque no le queda otra también, porque está al final del proceso, entonces tiene que ver cómo se hace el resto de las cosas para no comerse marrones, o son, pues eso, personas a las cuales les toca el marrón. Pero creo que es una figura que tiene que estar, y que tiene que estar, de hecho, como hemos hablado antes, desde antes del rodaje. Entonces, bueno, poco a poco esa figura se va creando, va tomando más importancia, y yo creo que de aquí a unos años se establecerá como una realidad, igual que figuras han nacido ahora como la de Edit en rodaje, y que también tiene una parte de postproducción, y que de forma natural, pues bueno, aunque a algunos les guste más y a otros les guste menos, pero bueno, es una realidad a día de hoy. Desde luego. Muy bien, pues yo creo que hemos terminado. Muchas gracias. Pues nada, gracias a ti. Hasta la próxima.